9 emociones espirituales ocultas que has sentido sin saberlo, descubre su poder. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. La oscuridad envolvía la habitación. Solo una vela danzaba en la esquina. Cerré los ojos, dejando salir un suspiro profundo. Sentí una calma que no conocía, un silencio que resonaba en mi pecho, pero pronto, todo cambió. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Era miedo? ¿Era ansiedad? Las emociones me abrazaban, como sombras acechando. Mi vida era un torbellino. No sabía dónde pertenecer. En mi búsqueda, pensé que todo se reduciría a la meditación. 3 respiraciones profundas. Lo intenté. Pero en ese instante, una imagen emergió en mi mente. Una luz brillante, cálida, y luego, se desvaneció. ¿Qué era aquello? En el rincón de mi corazón, sentí algo indescriptible. ¿Era esperanza? Era desesperación. Observé la naturaleza fuera de mi ventana. Los árboles murmuraban secretos, las hojas danzaban como almas perdidas. Me pregunté, ¿me estaban enviando un mensaje? Una ramita quebrándose resonó alto, como un grito, despertando algo en mí. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué significaban esos destellos de luz en mis sueños? Mientras más meditaba, más emociones ocultas surgían. La tristeza se convirtió en un susurro, la alegría en un eco distante. Sentía cada latido de mi corazón como una pregunta sin respuesta. Despertaba a un mundo nuevo, un mundo lleno de energía, de conexiones invisibles. Pero, ¿acaso era real? ¿O solo un producto de mi mente inquieta? De repente, una voz suave atravesó el silencio de mi meditación. Busca más allá de lo visible, resonó en mi interior. La luz de la vela parpadeó al unísono con mi respiración agitada. Abrí los ojos, y en ese momento, comprendí que algo estaba cambiando. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Qué eran esas emociones ocultas que aún no había descubierto? El aire se volvió pesado. Sentía la energía vibrar a mi alrededor. Metáforas danzaban en mi mente, luces y sombras tejían un patrón. Detrás de cada emoción, había una historia. Pero, ¿cuál era la mía? Una pregunta flotaba en el aire, esperando la respuesta. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, da un golpe en el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. En el amanecer de un nuevo día, desperté con la sensación de que hoy sería diferente. La luz atravesaba las cortinas, destellos dorados jugando con las sombras en mi habitación. Me senté en el borde de la cama, con la evidente necesidad de volver a mi práctica de meditación. Había empezado a notar un patrón sutil en mi interior y deseaba explorar qué más podría revelar. Después de unos minutos de preparación, encendí la vela nuevamente. Esa luz titilante me recordaba que todo lo que estaba buscando podía ser entendido en la oscuridad. Mi intención era clara, quería abrirme a las emociones que aún estaban escondidas, sumergirme en esa vasta profundidad de mi ser. Cerré los ojos y dejé que la respiración fluyera lenta y profundamente, hasta que la calma me envolviera otra vez. Entonces, como si estuviera siendo guiado por una fuerza externa, vislumbré un río. A partir de sus aguas, emergían figuras casi etéreas, representando mis emociones no expresadas. Una tristeza infinita, como joyas sumergidas, brillaba, y me di cuenta de que no podía rechazarla más. Mi mente se llenó de recuerdo, de momentos que había tratado de enterrar, despedidas, miedos y anhelos no cumplidos. Una imagen estalló en mi mente, alguien que había sido importante en mi vida,
dejando un vacío que sentía incluso en mi cuerpo. En ese instante, una profunda comprensión emergió, cada emoción encerraba un fragmento del significado de mi existencia. Era un eco de experiencias vividas, moldes de mi alma. Pero, ¿qué pasaba si tomaba el tiempo para honrar esas emociones? En lugar de ocultarlas, decidí dejarlas fluir a través de mí como el río que había visualizado. Una brisa suave entró por la ventana, como un suave recordatorio de que todo en la naturaleza tenía su lugar y su ritmo. De repente, comprendí que el silencio que había experimentado en la meditación era un espacio sagrado. ¿Podría aprender a escuchar su mensaje? En ese silencio, todo se hacía más claro. Mi propia voz comenzó a emerger, como una melodía alada de libertad que había estado olvidando. Fue un momento de revelación, y en la calma, percibí un nuevo sentido de propósito. Al abrir los ojos, el mundo parecía haber cobrado vida de una manera más vibrante. Cada color, cada sonido tenía un nuevo significado. En mis manos, sentí la energía pulsante del cielo y la tierra entrelazándose en mi ser. Sin embargo, una pregunta persistía en mí: si cada emoción tiene un propósito, ¿qué pasaría si pudiese conectarme plenamente con ellas? Necesitaba explorar más allá de lo conocido. La desazón me volvió a invadir. Saber que debía seguir adelante mientras el camino era incierto me generaba ansiedad, y sin embargo, me atrajo. Era profundo, una sensación de que algo estaba próximo a manifestarse, como si el universo mismo estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Y así, decidí abrirme a la posibilidad de un encuentro con mis emociones ocultas de una manera diferente. Mientras me preparaba para salir, una nueva pregunta brotó en mi mente: ¿podría este viaje hacia el interior llevarme a descubrir un tesoro que no sabía que existía? Cada elección que hiciera a partir de ahora podría convertirse en un nuevo capítulo. La incertidumbre vibraba en el aire, y mi corazón palpitaba con anticipación. ¿Qué me depararía esta aventura espiritual? Con una mezcla de curiosidad y un ligero temblor de ansiedad, decidí dirigirme al parque cercano, un lugar donde la naturaleza danzaba en perfecta armonía. Mientras caminaba por el sendero, el canto de los pájaros se entrelazaba con el murmullo de las hojas, creando una sinfonía que resonaba en lo más profundo de mí. En cada paso, mi intención se intensificaba. Quería estar presente, abrirme a lo que el mundo y mis emociones ocultas tenían para ofrecerme. Al encontrar un banco bajo un viejo roble, me senté a observar y a escuchar. La luz del sol se filtraba entre las ramas, creando patrones que danzaban en el suelo. Inspiré profundamente, sintiendo el aroma fresco de la hierba y la tierra húmeda. En ese momento, sentí que mi corazón latía en sincronía con el pulso del lugar. Este sería el espacio donde comenzaría a descubrir esos tesoros escondidos dentro de mí. A medida que cerraba los ojos, de nuevo vislumbré el río. Esta vez las aguas parecían más agitadas, como si estuvieran ansiosas por revelar sus secretos. Fluyeron imágenes, impresiones fugaces de alegría y ansiedad, risas y lágrimas. Eran fragmentos de un rompecabezas emocional que necesitaba unirse. Sin temor, decidí sumergirme de nuevo en esa corriente, dejando que las emociones me arrastraran. Sentí una oleada de calidez en el pecho mientras emergía la alegría que había estado ahogada por la rutina del día a día. Recordé momentos en que había reído con amigos, aquellos instantes en los que la felicidad se sentía pura y sin esfuerzo. La alegría, tan a menudo eclipsada, estaba allí, esperando ser reconocida. ¿Cómo había podido olvidar su poder de transformación? Pero esa epifanía fue interrumpida por una sombra de miedo que surgió. En el reflejo del agua, vi mis inseguridades tomando forma, como un espejismo que me advertía del peligro del rechazo. Era un recordatorio del recorrido que había hecho para sentirme cómodo en mi propia piel. El miedo y la alegría se entrelazaban, y comprendí que ambos eran válidos, que existían para darme equilibrio. Una nueva imagen apareció, un sendero serpenteante que se extendía frente a mí, nebuloso pero lleno de posibilidades. Mi corazón se aceleró al considerar que cada decisión, cada paso seguiría desvelando una emoción que aún no había abrazado.
¿Qué más estaba escondido detrás de estos colores en el lienzo de mi alma? El canto de un pájaro cercano me sacó de mis pensamientos, y en ese instante comprendí cuán interconectada estaba mi vida con el mundo que me rodeaba. Las emociones no solo producían eco en mi interior, también reflejaban mi relación con los demás y con la naturaleza. Sin embargo, el río de mis sentimientos parecía aún más profundo y misterioso de lo que había imaginado. Cada emoción contenía fragmentos de sabiduría, lecciones que necesitaba descubrir. Me levanté del banco, sintiendo que cada parte de mí estaba lista para abrazar lo desconocido. Ese desasosiego que había sentido antes se estaba transformando en una mezcla de valentía y curiosidad. Sin embargo, una voz suave en mi interior susurraba una pregunta que me detuvo en seco. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que podría surgir del fondo de ese río emocional? Con el eco de esa pregunta resonando en mi mente, me adentré en el sendero poco conocido que se extendía ante mí. ¿Qué más emociones se deslizarían en mi búsqueda, y cómo transformaría esa comprensión en mi vida diaria? A medida que avanzaba por el sendero, una sensación de expectación se manifestaba en el aire, como si cada hoja, cada brisa estuvieran ansiosos por contarme algo. La luz del sol comenzó a atenuarse mientras las nubes se congregaban en el horizonte, brindando una atmósfera casi mágica. El sendero, ahora ligeramente más oscuro, parecía hacerse más denso, tanto física como emocionalmente. Cada paso era una invitación a profundizar en las capas de mi ser. De repente, una corriente de viento arrastró consigo hojas caídas, creando un pequeño torbellino. En ese remolino, vi destellos fugaces de recuerdos, momentos pasados que venían y que se iban, dejando tras de sí un susurro. Los ecos de situaciones que había evitado, mis anhelos no expresados y deseos reprimidos flotaban en el aire. Comprendí que había una lección que aprender de cada uno de esos instantes. Mientras seguía adelante, una visión clara comenzó a formarse ante mí. Veía una serie de pequeñas puertas alineadas a ambos lados del sendero. Cada puerta llevaba consigo un símbolo, como una representación de una emoción distinta que antes había ignorado. La curiosidad me llevó a acercarme a la primera. El símbolo era un corazón atravesado por una flecha. Al intentar abrir la puerta, una oleada de tristeza me envolvió. Reconocí ese instante, la tristeza que había sentido por las despedidas, por las oportunidades no aprovechadas y por los caminos que no había elegido. Sin embargo, detrás de esa sensación, había también una enseñanza. La tristeza era un recordatorio de la profundidad de mis conexiones y de la carga de mis experiencias vividas. Cerré la puerta lentamente, llevándome el eco de esa revelación, y me dirigí hacia la siguiente. Esta vez, el símbolo era un rostro sonriendo, pero en su mirada había un matiz de nostalgia. Al abrirla, una mezcla de alegría y añoranza fluyó hacia mí. Recordé momentos de pura felicidad que estaban teñidos de una tristeza más sutil, instantes en los que las risas y las lágrimas se entrelazaban. Era un recordatorio de que la vida es una danza de emociones, y cada una de ellas tiene su espacio en mi historia. Prosiguiendo mi camino, encontré una puerta diferente, con un símbolo de un sol radiante, brillante y cálido. Al abrirla, una explosión de energía me envolvió, y comprendí que la energía es la chispa de la creación, la fuerza que me impulsa a seguir adelante. Pero con esa euforia también vino una voz interior que advertía sobre el peligro de quemarme en ese fuego, de buscar constantemente el siguiente destello sin detenerme a abrazar lo que ya tenía. Era un recordatorio de la importancia del equilibrio entre el impulso de avanzar y la sabiduría de estar presente. Cada puerta que abría revelaba un nuevo matiz de mi ser, un nuevo nivel de comprensión que me conectaba no solo conmigo mismo, sino con el mundo a mi alrededor. El sendero se tornaba en una metáfora de mi viaje personal, una exploración del paisaje emocional que, aunque a veces abrumador, estaba lleno de oportunidades para crecer y aprender. Justo cuando creía haber absorbido todo lo que podía, noté una sombra al final del sendero. Era una puerta más, mucho más grande que las demás, con un símbolo que no podía distinguir con claridad. Una parte de mí comenzó a titubear, el miedo regresó, recordándome cómo había evitado enfrentar estas cosas hasta ahora. Mientras me acercaba,
El aire se tornó pesado, cargado de una energía desconocida. ¿Qué podía haber detrás de esa puerta? ¿Era un nuevo desafío o la clave para desbloquear la esencia más pura de mi ser? Mis pasos vacilaron mientras, finalmente, extendía la mano hacia el picaporte, sintiendo que el destino aguardaba del otro lado. Estaba realmente listo para descubrir el secreto que yacía en esa puerta y qué emociones me aguardarían dentro de esa oscura cavidad. La sensación en el aire se intensificó a medida que mi mano tocaba el picaporte. Era como si el tiempo se detuviera y el silencio profundo que me rodeaba se tornara en un murmullo de promesas y advertencias. Un profundo susurro dentro de mí me instaba a abrir la puerta. ¿Qué me esperaba al otro lado? Nunca había sentido una mezcla tan compleja de angustia y expectativa. Sin más titubeos, giré el picaporte y empujé la puerta. Al abrirla, una luz tenue se filtró en mi campo de visión. El espacio que se extendía ante mí era vasto e infinito, como si estuviera parado en el umbral de una dimensión diferente. En lugar de un cuarto ordinario, se trataba de un paisaje abstracto, donde formas y colores se entrelazaban en un cántico visual. Cada paso que daba resonaba como un eco profundo en este nuevo espacio, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Adentrándome en este lugar místico, una serie de imágenes danzaron ante mis ojos. Vi sombras que representaban miedos ocultos, sueños olvidados y esperanzas silenciadas. Sin embargo, lo que me cautivó fue el reflejo de mis propias emociones representadas en criaturas etéreas que se deslizaban a mi alrededor. Se movían con gracia, cada una simbolizando un sentimiento diferente. A mi derecha, una criatura de un profundo azul representaba la tristeza. Me observaba con ojos grandes y comprensivos. Como si la tristeza misma quisiera consolarme, me sentí empujado a acercarme. Recordé momentos cuando había sido abrumado por penas y cómo me habían hecho más fuerte. La tristeza se convirtió en una sabia compañera que, en silencio, me recordaba la belleza de la vulnerabilidad. Frente a mí, jugueteando entre los colores, había un ser brillante de tonos dorados que simbolizaba la alegría. Chocaba con la tristeza en la danza de emociones, revelando un equilibrio intrínseco. La alegría me hizo sonreír y sentir un ligero alivio. Pero su presencia también trajo a la mente la intensidad de la felicidad efímera, un recordatorio de que no siempre podía aferrarme a esos momentos. Mientras me perdía en estas visiones, noté una figura oscura al fondo, una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. La curiosidad y el temor me llevaban hacia ella. ¿Qué significaba? Cada paso que daba hacia la sombra hacía que mi corazón palpitara con mayor velocidad. Al acercarme, percibí que esta entidad era la representación de la ansiedad. En su presencia, me sentí impotente, incluso atrapado. Podía sentir cómo la ansiedad susurraba historias de incertidumbre y duda, revelando la lucha interna que había ignorado durante tanto tiempo. ¿Por qué me has traído aquí?, le pregunté a la sombra, con un hilo de voz que apenas era un eco en este vasto paisaje. La sombra no respondió, pero la sensación en mi pecho se intensificó, como si deseara brindarme una lección. Comprendí que la ansiedad no era mi enemigo, sino una señal que me guiaba hacia la autocomprensión. Me recordaba prestar atención a mis temores y reconocerlos, para poder trascenderlos. Desviando mi mirada de la sombra, vi a mi alrededor un arco iris de criaturas que bailaban con fluidez y armonía, cada una representando la gama completa de emociones humanas. La conexión entre ellas era palpable y, de repente, entendí que cada emoción, cada experiencia, había contribuido a formar el tejido de quien era. Reflexionando sobre esta verdad, me di cuenta que era necesario integrar todas estas piezas de mi ser para poder avanzar. En ese momento, una nueva imagen emergió como un destello brillante, una puerta similar a la que había cruzado, pero no era una entrada, sino una salida. Parecía invitarme a cruzar hacia un nuevo nivel de comprensión, uno donde las emociones ya no serían etiquetas o descripciones, sino ríos que fluyen a través de mí, llenos de vida. Pero justo cuando me preparaba para avanzar, una ráfaga de viento sacudió el espacio, llevándome de regreso, haciéndome cuestionar, ¿realmente estaba listo para liberarme de las amarras que me habían mantenido atado?
podía comenzar a abrazar esa totalidad de emociones y utilizarlas como brújula en mi camino hacia el futuro. A medida que el viento me devolvía a esa realidad liminal, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, y con ella, las criaturas etéreas que habían bailado en mi visión. El silencio volvió a cobrar protagonismo, resonando en la habitación vacía que había dejado atrás. Sin embargo, en ese instante de calma, una nueva perspectiva se presentó ante mí, la idea de que este viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. Los ecos de la tristeza, la alegría y la ansiedad aún danzaban en mi mente, susurrando secretos más profundos que no había considerado. Sintiendo una mezcla de añoranza y determinación, volví a situarme frente a la puerta que había cruzado. Sabía que debía regresar a esa vasta dimensión donde cada emoción coexistía, y en la que podría explorar con mayor profundidad los matices de mi ser. Así, con el pulso en aumento y el corazón lleno de anhelo, giré nuevamente el picaporte. Lo que encontré esta vez fue una senda de luz en forma de espiral que se elevaba hacia las alturas, cada giro iluminado por brillos resplandecientes que parecían invitarme a seguirlos. La tentación era irresistible, y comencé a ascender. Conforme me adentraba en esta nueva corriente de luz, visiones de mis experiencias pasadas comenzaron a surgir, pero ahora con mayor claridad y enfoque. Algo en mi interior me llevó a entender que necesitaba hacer frente a aquellos momentos que había ignorado anteriormente. Un anhelo de reconciliación con mi pasado comenzó a formarse como un río en mí. A medida que avanzaba por el camino ascendente, de repente una figura emergió de la luz. Era un ser brillante, similar a un humano, pero irradiante en colores vibrantes. Sus ojos centelleaban con sabiduría y amor, y comprendí que estaba ante la representación de la aceptación. Bienvenido, me dijo con una voz suave, como un canto. Soy la aceptación de lo que has vivido, lo que eres y lo que todavía puedes llegar a ser. Aquí, en este plano, no hay juicios, solo el deseo de integrar lo que has experimentado. Lo que yo había considerado como errores o fracasos se presentaban ahora como lecciones y escalones hacia trascendencia. A medida que esta figura me hablaba, se desvanecía mi resistencia a mirar hacia esos recuerdos y emociones que había relegado a un rincón de mi ser. ¿Cómo puedo aprender a aceptar plenamente lo que he vivido?, le pregunté, sintiendo lágrimas en mis ojos, como ríos que comenzaban a fluir. Debes recordar que cada emoción tiene su propósito, dijo la figura extendiendo su mano hacia mí. El dolor te ha enseñado la resistencia, la frustración, la paciencia, y la alegría, la plenitud. Abrazarlas es integrarlas en tu viaje. Este camino no trata de escapar de tu historia, sino de hacerla parte esencial de ti. Sus palabras resonaron profundamente en mi interior, y en un instante comprendí que cada experiencia que había vivido era una capa de sabiduría, un hilo en la trama de mi existencia. Escuchar la lección de la aceptación y recibirla como un regalo abría nuevas posibilidades ante mí. Con un renovado sentido de propósito, me di cuenta de que este viaje espiritual era un ciclo. Aprender a abrazar cada emoción liberándola de su carga para luego permitir que influyera en mi vida era la clave para avanzar. Sin embargo, mientras me preparaba para fusionar esta nueva comprensión en mi ser, sentí una inquietante presencia detrás de mí. Cuando giré, vi la sombra en la esquina, aún allí, observando. Esta vez, no absorbía la luz, sino que parecía alimentarse del conocimiento que estaba despertando en mí. La ansiedad, la sombra que conocía tan bien, me hizo cuestionar, ¿cuáles eran las lecciones aún por aprender en su compañía? ¿Podría encontrar paz y armonía incluso en la incertidumbre que ella representaba? Con el corazón abierto a la experiencia, me preparé para enfrentar lo desconocido. Al enfrentar a la sombra que se cernía a mis espaldas, sentí un torrente de emociones que luchaban por surgir. La ansiedad se manifestaba en mí como un compás, señalando el camino hacia lo que había evitado. A través de las rendijas de la luz, se vislumbraban fragmentos de mi historia, cada uno era un eco y una advertencia al mismo tiempo. ¿Qué es lo que tanto temía?, me pregunté. El ser brilloso de aceptación, que aún me rodeaba, sonrió con ternura. La ansiedad no es rival, es un mensajero. Escúchala,
pues viene a recordarte que la vida está llena de facetas inexploradas. Cada vez que has sentido su peso, has tenido la oportunidad de aprender algo nuevo sobre ti mismo. Mientras meditaba sobre sus palabras, la sombra comenzó a cobrar forma, sus contornos se volvían más nítidos, más familiares. Era el reflejo de momentos que había temido enfrentar, decisiones que había tomado apresuradamente, palabras no dichas y puertas que había cerrado. En lugar de afrontar esos recuerdos con temor, decidí invitarlos. Su presencia era un llamado a la introspección y al crecimiento. Un nuevo impulso me llevó a acercarme a la sombra. ¿Qué traes para mí?, murmuré. En respuesta, la figura oscura se iluminó levemente, y una voz suave como el viento me transmitió: soy el puente entre tu miedo y tu valentía. Aferrarte solo a la luz no te permitirá ver la belleza que se encuentra en las sombras. A medida que sus palabras resonaban dentro de mí, comencé a vislumbrar una serie de imágenes que representaban mis decisiones pasadas. Cada uno de esos momentos aparecía como un hilo de luz entrelazado en un patrón complejo y extraño. Era un tapiz que relataba mi vida, un relato donde cada emoción, incluso la más oscura, tenía algo que aportar. ¿Cómo puedo avanzar sin dejar que el miedo me paralice?, pregunté, sintiendo mi corazón acelerar al abordar la esencia de mi incertidumbre. Aceptando que el miedo puede coexistir con el coraje, respondió la sombra, que ahora parecía menos amenazante y más una guía. Ser valiente no significa no sentir miedo, sino caminar a su lado, permitiendo que te enseñe sobre tus límites y posibilidades. El verdadero crecimiento se da cuando desafías lo que creías que era insuperable. Recordé entonces momentos en los que había dejado que la ansiedad me detuviera. Comprendí que no eran solo dificultades, sino oportunidades disfrazadas. La dignidad de lo que había experimentado empezó a elevarse ante mí, y con ella, una sensación de integración y plenitud. Una nueva luz resplandecía sobre el camino, y con cada paso que daba, la sombra me guiaba hacia el reconocimiento de cómo había permitido que el miedo limitara mi vida. Pero también había en ella una promesa de transformación, la necesidad de aceptar ambos lados, la luz y la sombra. De repente, sentí una atracción hacia un nuevo camino que emergía a la distancia. Era un sendero oculto que parecía brillar con las promesas de nuevas emociones por descubrir, emociones que nunca había aprendido a abordar. Sin embargo, mientras me dirigía en esa dirección, la sombra extendió su mano y me detuvo. Antes de avanzar, mira a lo lejos, más allá de la luz, porque no todo es lo que parece. Este es solo un comienzo. Para conocer tus emociones verdaderas, debes afrontar más que el miedo. Pregúntate, ¿quiénes han sido los guías y los obstáculos en tu vida? Su poder te espera en la autoexploración. Su advertencia caló hondo en mí, pero el deseo de continuar era igualmente poderoso. Mientras observaba el sendero iluminado, el eco de su voz reverberaba en mi mente. La pregunta flotó en el aire: ¿qué nuevas emociones me aguardaban, y cómo podría navegar entre la luz y la sombra para descubrir sus secretos más profundos? La sombra se desvaneció un instante, dejando tras de sí una estela de dudas que pronto se convirtieron en curiosidad. Mis pasos se detuvieron a medida que mi mente comenzaba a desentrañar una pregunta más profunda: ¿quiénes eran realmente los guías en mi vida? Sin pensarlo demasiado, la imagen de figuras de mi pasado se alineó ante mí: la voz de mi madre en instantes de desconsuelo, la risa de mis amigos que ayudaron a iluminar momentos oscuros, e incluso aquellos que me habían desafiado y cuestionado. El ser brilloso de aceptación volvió a brillar, y su luz me invitó a seguir explorando. Cada una de estas personas te ha dejado un legado emocional, dijo con dulzura. Reconocer su efecto en tu vida es abrazar la totalidad de tu viaje. Con esta nueva perspectiva, permití que mi mente navegara entre recuerdos recolectados. Así, cada rostro comenzó a cobrar vida, revelando emociones que había silenciado. La decepción, el perdón, la traición y la devoción se entrelazaban en un baile continuo dentro de mí. La tristeza que había obstruido mis pensamientos se convirtió en la oportunidad de aprender sobre la resiliencia, y el dolor de la traición se transformó en una lección sobre la confianza y la verdad. Bajo cada emoción hay una historia no contada, dijo la sombra, ahora visiblemente más amable. Sus narrativas son el hilo que conecta a cada guía.
Pregúntate, ¿qué te han enseñado sobre tu propio ser? La luz en el sendero a lo lejos fluctuó y, a medida que me acercaba, el aire se impregnaba de una fragancia inconfundible. Era como si cada emoción revelada me brindara el aroma de una flor única, floreciendo en su plenitud a pesar de las condiciones difíciles a su alrededor. Quería palpar la esencia de cada una, y así decidí preguntarle a la sombra, ¿son estas emociones buenos o malos, o simplemente son parte de quién soy? La sombra se iluminó al escuchar mi inquietud. Las emociones no son etiquetas, son experiencias vivientes. Al permitir que entren y se integren en tu vida, puedes empezar a discernir su verdadero significado. La experiencia te acerca a la verdad de tu ser. Me quedé en silencio, ponderando sus palabras. La curiosidad ardía dentro de mí. ¿Cómo podría dar rienda suelta a estas emociones sin dejarme abrumar por ellas? El sendero brilloso seguía llamándome, aunque las posibilidades se desdibujaban en un mar de preguntas. Por primera vez, entendí que debía aprender a interpretar cada emoción como un maestro. Lo que alguna vez había contemplado como debilidades emergía ahora como una rica fuente de sabiduría y autoconocimiento. Mientras mi mente contenía esas reflexiones, comenzó a formarse en mí un nuevo deseo. No solo aceptar las enseñanzas de mis guías, sino también buscar los momentos que había enterrado, las emociones que no había tocado. Mi atención se desplazó hacia la distancia, donde un brillo particularmente penetrante se destacaba entre la oscuridad. ¿Qué es eso?, pregunté con un tono cargado de expectación. Es el corazón de tus vivencias no expresadas, lo que ocultaste por miedo a la vulnerabilidad, respondió la sombra. Encontrarás allí la clave de tus emociones espirituales ocultas que anhelan a ser liberadas. Pero recuerda, el viaje hacia este corazón no es fácil. Aceptar lo que hay dentro de ti puede traerte momentos de incomodidad antes de la liberación. Mi pecho se llenó de una mezcla de miedo y emoción. La atmósfera estaba cargada de promesas, aún inexploradas. Reconocí que el camino hacia el corazón era tanto ascendente como descendente. Antes de avanzar, sentí la necesidad de prepararme. ¿Cómo me sostendré mientras desentierro lo que hay en mi interior, permitiendo que tu curiosidad sea tu ancla?, explicó la sombra, y llevando contigo el amor y la compasión que te permitieron mirar más allá de la superficie de tus experiencias. Esos son los verdaderos guías en este camino. Ante el desafío y con una chispa renovada, me dirigí hacia el resplandor, sintiendo como el corazón de mis vivencias llamaba a gritos. Pero una pregunta persistía en mi mente. ¿Sería capaz de abrazar todo lo que estaba por venir, incluso si significaba enfrentar el dolor y la incomodidad que había evitado por tanto tiempo? Al acercarme al resplandor, sentí como si una corriente de energía viva danzara a mi alrededor, conectándome con cada momento y cada emoción que había experimentado. El brillo se tornó más intenso, revelando una esfera pulsante de luz colorida que parecía contener memorias no solo de mi vida, sino también de los sentimientos que otros habían compartido conmigo. Una mezcla de temor y expectativa me envolvió mientras trascendía los límites de la razón y me entregaba a lo desconocido. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la esfera comenzó a fragmentarse en múltiples destellos, proyectando visiones de experiencias pasadas. Una escena aparecía, seguida de otra, cada una encarnando una emoción que había estado latente dentro de mí. Observé por un momento a un viejo amigo riendo a carcajadas, y el eco de su alegría resonó en mi interior, recordándome la sencillez de la felicidad compartida. Luego, otra imagen surgió, el rostro de un ser querido que había perdido, y la tristeza invadió mi ser, una nostalgia de un amor que no se había desvanecido. Con cada emoción, una lección ancestral se revela, susurró la sombra. Permite a tu corazón ser el espacio donde estas historias se entrelacen. Allí encontrarás las claves para desbloquear la esencia de tu ser. Mis pensamientos comenzaron a fluir como un río impetuoso, mientras reflexionaba sobre el significado de cada emoción manifestada ante mí. La ira en mí parecía haber surgido no solo de una herida, sino también como un grito de cambio, un impulso a liberarme de situaciones tóxicas. Comencé a vislumbrar cómo cada fragmento de mi historia formaba un mosaico, donde las elecciones que había tomado y las personas que había encontrado eran ladrillos en la edificación de mi identidad.
pero la esfera también tenía sombras, y al contemplarlas, me pregunté si al desenterrar estas emociones ocultas no me perdería en un mar de vulnerabilidad. ¿Y si me ahogo en ellas? Pregunté en voz alta, la duda acechando mi corazón. Liberarse no significa perderse, respondió la sombra con firmeza. Significa permitir que esas emociones fluyan y sean parte de tu narración. Así te acercarás a tu auténtico poder. Con esas palabras resonando dentro de mí, decidí dar un paso más. La esfera luminosa parecía cada vez más accesible, y la curiosidad ardía como un fuego en mi pecho. Con cada paso que daba, el resplandor me ofrecía promesas de entendimiento. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la luz, una imagen repentina cortó el flujo de mi concentración. Vi a un niño pequeño, llorando en un rincón oscuro. Era una visión desgarradora, un recordatorio de la inocencia perdida y el dolor reprimido. Un impulso se apoderó de mí, y no pude evitar preguntarme quién era esa figura infantil. ¿Soy yo?, me cuestioné, sintiendo que esa imagen era un reflejo de un yo que aún necesitaba ser abrazado. Ese niño eres tú, pero también es un símbolo de todo ser humano que lleva dentro su historia sin contar, explicó la sombra, su voz suave como el aliento del viento. En su vulnerabilidad reside una fuerza pura. Abrazar a este niño dentro de ti te puede llevar a descubrir una fuente de transformación y sanación. Las preguntas empezaron a surgir en mí. ¿Estaba listo para visitar esa parte herida de mí mismo? ¿Alcanzaría la capacidad de aceptar y dar amor a las emociones que siempre había temido? Con cada latido, la esfera se hacía más atractiva. Me encontraba al borde de un gran descubrimiento. La decisión que debía afrontar era entre seguir avanzando hacia la luz o dar un paso atrás, preservando la cómoda distancia que siempre había mantenido con mi dolor y mis emociones. A medida que el brillo se intensificaba, llegué a darme cuenta de una verdad profunda: solo a través de la integración de estas emociones podría experimentar la totalidad de mi ser. Entonces, finalmente, respiré hondo y di un paso adelante, consciente de que cada emoción que había sentido hasta ahora me estaba llamando a un viaje de sanación. Pero antes de tocar el resplandor, una nueva pregunta emergió: ¿cómo aprendería a abrazar y transformar el dolor en fuerza, sin dejarme consumir por el peso de las emociones olvidadas? La luz a mi alrededor se intensificó mientras me acercaba al corazón de mis vivencias no expresadas. Era como si cada parte de mí se preparara para la liberación. Un canto ancestral resonaba en cada fibra de mi ser. La esfera pulsante brillaba con fuerza, y cada destello ofrecía vislumbres de recuerdos, emociones y lecciones no aprendidas. Pero antes de alcanzarla, sentí un tirón en mi interior. Recorriendo los caminos de mis pensamientos, se manifestaron imágenes de momentos que había evitado. Volví a ver al niño, aún llorando en la penumbra, y comprendí que en su tristeza residía la clave de mi sanación. Era un eco de mis propias heridas no sanadas, cada lágrima un testimonio de vivencias que había reprimido. Necesitaba abrirme a esa vulnerabilidad y permitir que su esencia guiara mi viaje. ¿Seré capaz de soportar el peso de mis emociones ocultas?, pregunté en voz baja, sintiendo que la sombra, ahora más luminosa, me envolvía con su sabiduría. El miedo a sentir es el primer paso hacia la verdadera libertad, respondió. Su voz reverberaba con amor y compasión. Solo a través de la aceptación de tu tristeza, de tu alegría, de tu miedo y de tu esperanza, podrás revelar la totalidad de quién eres. Con esos sentidos devueltos, me sentí impulsado hacia la esfera. En el momento en que la tocara, sabía que la transformación comenzaría. Respiré hondo y, al hacerlo, dejé que mi mente se calmara, entregándome a la experiencia. Al alzar la mano, la luz suave y vibrante envolvió mis dedos, y un torrente de energía me atravesó. Al instante, me encontré en un mar de colores, un torrente de emociones emergiendo en su forma más pura. Cada gota de energía era un recuerdo que burbujeaba hacia la superficie: el abrazo reconfortante de un amigo, la risa compartida, el desánimo tras una pérdida. Era como si todo lo que había sentido y vivido resonara en una sinfonía armoniosa. Y, en medio de esa experiencia catártica, comprendí una profunda verdad:
no había emociones buenas o malas, cada una guardaba un mensaje esperando ser escuchado. El niño en el rincón oscuro se fundió en mí, y sentí su pequeño corazón latir en sincronía con el mío. Está bien llorar, pensé. Está bien sentir. Las lágrimas fluyeron sin restricciones, y con cada una de ellas, sentí que me liberaba. Cada lágrima se convertía en un hilo dorado, tejiendo un tapiz de amor y aceptación en mi ser. Desde ese lugar de conexión, una revelación más profunda emergió. Descubrí que cada emoción contenía un tesoro único, una herramienta para navegar por la vida. La tristeza era el puente hacia la compasión, la alegría, un faro que ilumina nuevas posibilidades, el miedo, un compañero que incita a la autoexploración. La aceptación era la clave que facilitaba la integración de todos estos aspectos. Con esta comprensión, sentí la luz de mi ser expandirse, llenando cada rincón. Ya no necesitaba reprimir ni temer a mis emociones, podía abrazarlas sin miedo. Al llegar a esta epifanía, todo lo que había experimentado se entrelazó en mi esencia, creando un hermoso mosaico que representaba la totalidad de mi ser. Finalmente, di un paso atrás y miré hacia el camino que había recorrido. Cada desafío, cada alegría y cada tristeza había sido esencial para mi transformación. Sacudí la cabeza de incredulidad, aquello que había temido durante tanto tiempo ahora se transformaba en mi mayor fortaleza, y así, alzando la mirada hacia el vasto horizonte de posibilidades, entendí que el viaje espiritual era tan sencillo como aprender a escuchar con el corazón. La vida, con todas sus olas de emociones, es un ciclo continuo de aprendizaje. En medio de la luz y la sombra, cada uno de nosotros posee el poder de crear. Con esta nueva perspectiva brillando en mi ser, pronuncié una frase que resonó a través de mi corazón: al abrazar cada emoción, me convierto en el arquitecto de mi propia paz.